Muy breve, very short. Muy breve. First of all, I am incredibly pleased to be sitting beside the esteemed Dr. Doug Moo, the author of so many wonderful works. Estoy tremendamente complacido. Exposition of scriptures and on the exegesis and on the correct treatment of many of the passages. I recall as a young student in seminary years ago, one of my first papers in Corinthians was my primary. I'll finish this, but my primary reference was Doug Moo, and without him I would have suffered. I wish he wouldn't say years ago. No, tengo que cortar, pues si no puedo. No puedo hacer. Que tengo en alta estima mi hermano aquí, Douglas Moo. Just a couple of observations, and that I'll probably touch on in my paper, so I won't belabor them here. But un par de cosas y seguramente después voy a estar tocándolos en mi escrito, pero un par de cosas quiero decir ahora. But I was really pleased and gratified to see the presentation of the four options that he gave, because they are often not put into view, and they were done so beautifully. Fue un placer ver que haya puesto las cuatro opciones, porque muchas veces no se dan las cuatro opciones y fueron presentadas muy bien. Obviously, the new perspective is out there, and then the treatment of Paul's justification I thought was just super excellent. Y obviamente el movimiento de nueva perspectiva existe y el tratamiento que ha hecho de Pablo es muy importante. Now you have to remember that this is like a fly telling an elephant how great the elephant is. Cuando uno ve que una mosca ve un elefante, piensa qué grande que es el elefante. And that's what I'm referring to in the exposition by Dr. Moo. No, just your wisdom. Elephant. I too, I think fall victim to one harmonizing the scripture, and but I use the word victim cautiously. Victim. Dice que la palabra, él piensa que. ¿Él o Pablo? Yo. Él piensa, sí, bueno. Because, and the reason I say cautiously, because in the interest of harmonizing Scripture, it is possible to influence the harmonization with our own theology. Y digo cuidadosamente porque al tratar de armonizar las escrituras podemos meter nuestra propia teología. And I am probably going to be guilty of that this morning. Y probable que yo sea culpable de eso esta mañana. And I think probably the Dr. Moo would agree with that. Y probablemente el Dr. Moo esté de acuerdo con eso. But I see in the treatment here. Pero veo en el tratamiento aquí that when we consider the issue of the contextual scripture, cuando vemos el tema de la escritura en contexto, that is an area where I think perhaps there's some work to be done on this passage. Donde creo que hay mucho más trabajo que hacer en este pasaje. And I'll try to introduce some of that, perhaps not well, but I will try to introduce some of that in my. Pero trataré de introducir eso, no sé si tan bien, pero en mi alocución. What we are facing here in some way is a sequence of scripture. Lo que enfrentamos aquí en cierta forma es una secuencia de escrituras. And I think that in touching on that in a manner, Dr. Moo alluded to James' perspective. Y creo que al hacer eso el Dr. Moo hizo una alusión a la perspectiva de Santiago. And then to Paul's perspective. Y luego a la perspectiva de Pablo. And what I find interesting in that sequence, y lo que yo encuentro interesante en esa secuencia, is very much the historical context and the locale context. Es el contexto histórico y el del lugar. And how each one was treating their particular body of believers within the historical context. Y cómo cada uno estaba tratando su cuerpo de creyentes particular en el contexto histórico. So I think that's one area that I think that we're beginning to have an overlapping view, but perhaps
perhaps I have a bit stronger view in one direction. Creo que en ese sentido tenemos una posición que no hay superposición, pero tal vez yo tengo una posición más fuerte en una cierta dirección. On his summary, in the use of the already but not yet, En su resumen sobre el tema del ya y el aún no, and the two perspectives that he has, to die and to be raised, y que las dos perspectivas que él tiene, and ultimately to come again in the revelation of Jesus Christ. en la revelación de Jesucristo, I think came away with the understanding from his perspective, yo me quedé entendiendo su perspectiva, and I tried to write it down, and I hope that he responds to this. But y traté de escribirlo, a ver si cómo me puede responder a esto. and I did paraphrase it a bit, and that is that works are necessary if we are ultimately to be saved. Voy a hacer And- una paráfrasis, dice que las obras son necesarias, en última instancia seremos salvos, And I think his reference was to eschatological salvation. y creo que su referencia era la salvación escatológica. And so there begins, I think, a major division in our viewpoints. Creo que ahí empieza una división importante en nuestros puntos de vista, And that's what I'll hope to explore in my perspective. But again, I'm very grateful to the very thoughtful and very profound treatment of y this espero passage. explorarlo en I've benefited from it. Thank mi you. presentación, pero estoy muy agradecido por la explicación tan profunda del doctor. Beyond being called old and large, Aparte de ser llamado viejo y grande, blame Alejandro. elephant, you said elephant. Thank you for those kind words, Dr. Gracias por esas Hurtado. palabras amables. And of course, we all know how these things go. Y sabemos cómo son estas cosas, We say nice things about each other nos decimos cosas lindas at the same time as we're. y nos estamos ahí pegando también. So I appreciate good, strong interchange because we all learn through it. Así que aprecio un buen intercambio fuerte porque todos aprendemos. And I deliberately, said strongly Deliberadamente usé la palabra fuerte, that works are necessary for ultimate salvation. lo dije fuertemente, que las obras son necesarias para la salvación final, Because I do find that as a point in the witness of Scripture porque encuentro que ese es un punto en el testimonio de las Escrituras that sometimes we have not given appropriate attention to. que a veces no hemos dado la intención apropiada. Let me just say again, however, Sin embargo, quiero decir de vuelta that they are not necessary in the sense of ever causing our salvation, que nunca son las causantes de nuestra salvación, but they are necessary as the inevitable product of genuine biblical pero faith. son necesarias como el producto inevitable de la fe genuina. So that when I stand before God, Así que cuando esté parado frente a Dios, He will want to see my works as evidence of my faith, Él va a querer ver mis obras como evidencia de mi fe, but it will be my union with Christ by faith on which He justifies me. pero será mi unión con Cristo en base a la fe el motivo por el cual me justificará. And I think that's all I need to Creo say. que es at todo this lo que point. necesito hacer. Mi presentación lo he nombrado un título que se llama Descansando en la fe, logrando en el amor, y que tengan nota que está al revés. En vez de decir logrando en la fe, descansando en el amor, lo he dicho descansando en la fe, logrando en el amor. Y en esta presentación, ojalá que vamos a poder ver cómo se hace en esa manera. Por cientos de años, estudiantes de las Escrituras han reconocido universalmente este pasaje y ha sido la fuente de mucho debate y discusión. Aún Martín Lutero encontró un conflicto entre la forma en que Santiago trató el tema de la fe y las obras, y como Pablo se expandió en muchas de sus epístolas sobre el tema de la gracia, la fe, las obras, la justificación y la santificación. Todos importantes palabras, muy importantes acerca del asunto de salvación.
En un momento, Martín Lutero dijo de la epístola de Santiago que, en una palabra, el Evangelio de San Juan y su primera epístola, las epístolas de San Pablo, especialmente Romanos, Gálatas y Efesios, y la primera epístola de San Pedro, son los libros que te muestran a Cristo y te enseñan todo lo que es necesario y bueno para ti saber, aun cuando nunca más veas o escuchas de otro libro o doctrina. Por lo tanto, la epístola de Santiago es realmente una epístola de paja, comparada a las otras obras, pues no contiene nada de la naturaleza del Evangelio en ella. A pesar de la perspectiva de Martín Lutero sobre la epístola de Santiago, hay 7 temas teológicos en el libro: el sufrimiento y las pruebas, la escatología, la cristología, la pobreza, piedad, la ley, la misericordia y la gracia, la sabiduría y la oración. Acá examinaremos los pasajes del apóstol relacionados a la ley, la gracia y la fe. Eso quiere decir, vamos a mirar Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26. No quiero leer cada versículo de estos pasajes, pero para que anotan, si tienen sus Biblias abiertas, pero para anotar, que empieza con versículo 14 diciendo: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pero sigue entonces en versículo 15 y 16 como un paréntesis que explica más de lo que ocurrió en este versículo 14. Y luego dice en 17: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 18: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo no tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Luego 19, 20, 21, 22, 23, todos esos son los ejemplos, los ejemplos de lo que está hablando en 18. Y luego 24 dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, y da por ejemplo Abraham, o en este caso Rahab. Y luego acaba en 26: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Este pasaje muy importante en el entendimiento de la salvación y de nuestra vida temporales como creyentes. 2 áreas clave de malentendido en cuanto a lo que Santiago quería decir en este pasaje ha resultado en una interpretación incorrecta del pasaje en 2:14 a 26, por mi parte, mi punto de vista. El primero es que Santiago no estaba refutando la doctrina paulina de la justificación por la fe, sino más bien una perversión de esa doctrina. Segundo, que Pablo y Santiago usan los términos obras y justificación con sentidos diferentes. Esto requiere que el lector examine cuidadosamente la relación de las obras a la salvación y entender las 2 posiciones críticas y diametralmente opuestas adoptadas en varias iglesias, no solamente en el día de hoy, sino también por cientos de años. Este no es un debate nuevo, por supuesto, pero también requiere que el lector considere y diseccione cuidadosamente el tiempo en que fue escrito. Y eso es importante en mi punto de vista en esta discusión. La audiencia a la que se dirigió el hombre que alimentó este debate, Santiago, y más importante, aún un análisis crítico de las palabras originales y su significado correcto. La primera postura es que la justificación definida por Martín Lutero es sola fide. Junto con su solo Cristo, vino a ser sola fide, sola Cristo, sola fe en solamente el Señor Jesucristo.
Estos eran 2 de sus 5 solas, los otros 3 fueron gracia, escritura y gloria a Dios. Lutero estaba diciendo que la justificación viene solamente por la fe, que no puede hay lugar alguno para obras en la justificación. La segunda postura es que la justificación requiere obras, específicamente obras externas, por lo que esta postura se ajusta al concepto de que una persona es justificada al añadir algún tipo de obras a su fe. Por ejemplo, se requiere fe con bautismo, o algún tipo de ritual, o de penitencia. Este es caso que Santiago presenta en este pasaje, es el proveer a los pobres. Pero también hay un segundo elemento en esta relación, obras-justificación, que debe ser considerado. Y es la enseñanza falsa que si una persona es realmente salva, esto es, si la persona tiene fe verdadera y genuina, entonces su fe resultará siempre en alguna manifestación de obras. Y estas obras han de ser evidentes a todos. Con razón, hay tantos creyentes que dudan de su salvación y terminan realizando obras totalmente infructuosas, derivadas del pensamiento humano, o lo que es peor, tomadas de quien sabe qué doctrina acerca de las obras que su pastor o iglesia les enseña en su momento. Es este conflicto en el entendimiento de la justificación como se obtiene, y su significado para el creyente que parece estar involucrado en este pasaje. Sperry Lewis Schaeffer, uno de mis favoritos antepasados autores, escribió, todo el contexto, Santiago 2, 14, 26, será reconocido como el pasaje central en la contienda bíblica general de que toda regeneración verdadera es demostrada por sus frutos. No obstante, él añade, el apóstol Pablo revela la verdad en Romanos 5:1, que el requisito en el lado humano para la justificación ante Dios es fe, pero el apóstol Santiago declara que el requisito en el lado humano para la justificación ante los hombres son las buenas obras. Ciertamente es solo la obra de un Dios amoroso, misericordioso y lleno de gracia que un pecador pudiera estar parado ante el trono de Dios, redimido y eternamente justificado. La humanidad no puede comprender las cosas de Dios aparte del movimiento del Espíritu Santo sobre ellos. Para la humanidad creo tratar de razonar por sí mismo tal relación con Dios, aparte de la obra salvífica de Jesucristo en la cruz y la convicción y gracia eficaz del Espíritu Santo, el hombre estaría totalmente y para siempre perdido sin esperanza alguna. Todo lo que el hombre puede hacer es confiar en tal gran provisión de salvación, creyendo en Jesucristo. Lo que el mundo demanda es poder ver la expresión consistente de la profesión de fe. La expresión de lo que el creyente sostiene con su creencia. Cuando esa creencia no tiene sustancia o consistencia con sus principios de fe, en este caso el cristianismo, el mundo lo juzgará y rechazará. En otras palabras, el mundo ha de rápidamente descubrir las convicciones reales de un creyente, ya sea por su consistencia en la aplicación de doctrina o por su falla de aplicar ante el mundo a su alrededor lo que reclama creer. El gran perjuicio en este pasaje está en su interpretación. Si uno escoge interpretar este pasaje sin examinar el texto original, uno puede concluir que el apóstol Santiago ha introducido un nuevo evangelio, que yo le llamo un evangelio de obras. A este el apóstol Pablo sin duda respondería
como lo hizo a la obviamente retórica pregunta en Romanos 6, 1 a 2. ¿Qué diríamos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y me gusta el tratamiento en el texto griego, como se dice al fin de esa sentencia, de ningún modo. En el griego es me genito. Y tiene mucha fuerza. Esa es la respuesta. Muy poderoso. Dice, no, nunca puede ser. No hay posibilidad de que puede ser. Hay tres palabras en este versículo que son importantes para entender este pasaje. Fe, que se llama pisten en el griego. Esa fe que tiene el artículo de he, adelante de pistes. Y erga, la palabra para obras. Y la palabra salvar, cual es sosa. ¿De qué sirve, hermanos míos? Sí, denote la idea de condición aquí, hablando de los tres clases de condición en el griego, y este aquí es un condicional. Algún dice que tiene fe, pisten. Este es un nombre acusativo femenina singular común, pero no tiene obras. La palabra erga también es acusativo. ¿Acaso puede esa fe, usando el artículo que se halla en el segundo usado de fe, en versículo 14, he pistes, salvarlo? Esa fe. Viene muy importante esa frase. Lo miremos. Considera lo que el apóstol Pablo dice acerca de la salvación y la gracia y la justificación. Efesios 2, 8 a 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Y aquí él está hablando de la fe, con el artículo. En Titos 3:5, él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Ahí se halla la fórmula. Esa es la fórmula de salvación. Ese tiene el contenido de los puntos, los elementos de qué se refiere ser salvo. Asimismo, en Romanos 11:6, Pablo dice, si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Lo que Pablo dice es que si añadimos obras, entonces la gracia es anulada. Pues ahí viene el conflicto entre Pablo y Santiago. Se ve muy sencillo este conflicto que ocurre. Cuando veamos a Santiago 2:14, ¿de qué sirve, hermanos míos? Si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras, ¿acaso puede esa fe salvarlo? La implicación en la manera en que Santiago formula la pregunta en el griego es no. La fe no puede salvarle porque no tiene obras. Ese es su modo de diálogo, su modo de escribir en el original. Entonces, decimos, este es una contradicción. Y sí lo es. Sí lo es. Si no fuera contradicción, y por favor en inglés, porque no está escrito acá. Este es una contradicción entre Pablo y Santiago. Si no lo fuera, no tuviésemos estas conferencias de cientos de años sobre este pasaje. ¿De acuerdo? Bueno, y que la palabra de Dios y Dios no se contradicen entre sí. Y eso es lo que mi hermano aquí ha dicho. No se contradice. Es el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo que habló con Adán y habló con Juan en Apocalipsis. Es el mismo Espíritu. Tiene el mismo contenido en su mente de Dios.
Entonces, quizás sea que nosotros no entendemos la terminología que Santiago usa. Por lo tanto, debemos comenzar analizando cuidadosamente el contexto de estas oraciones para asegurarnos que cuando Pablo dice que somos salvos por la fe sin las obras, y cuando Santiago dice que somos salvos por la fe más las obras, los dos quieren decir lo mismo cuando ambos usan la palabra salvos. No estamos diciendo aquí que los dos versículos son lo mismo, son diferentes, pero ¿cuál es el entendido de las palabras que usan? En el contexto de este pasaje, Santiago se ha estado dirigiendo a sus lectores debido a cierto pecado en sus vidas. Si miran anteriormente en el capítulo 1, y el primero de capítulo 2, de donde llegaron a este punto, traduzca. Vamos a ver el Sitz im Leben, lo que él mencionó por Pablo, pero también lo tiene por Santiago. Sitz im Leben, él lo conoce. Pero por Santiago, como él mencionó por Pablo. En el contexto histórico, lo que había ocurrido era muy pesado y los creyentes no habían pasado la prueba, estaban fallando en la prueba. Entonces llegamos a este versículo. Anteriormente, Santiago le está enseñando lo que ha pasado en su comunidad, cómo se han portado bajo el punto humano en vez de divino, y lo que estaba pasando en la comunidad con los ricos y los pobres. Ahora estamos llegando en este pasaje, en el contexto. Entonces, desde el momento de nuestra salvación, en el contexto de este pasaje, Santiago se ha estado dirigiendo a sus lectores debido a cierto pecado en sus vidas. Se han enfrentado a una prueba, y como hemos visto, Dios permite pruebas en nuestra vida para desafiarnos a confiar en Él y para usar las herramientas espirituales y doctrinales que su palabra nos ha dado para que podamos avanzar a la madurez espiritual. Aquí viene el contexto. Desde el momento de nuestra salvación nos encontramos con una serie de pruebas de doctrina y podemos ejercer nuestra voluntad en forma positiva o negativa en el momento de esa prueba doctrinal. Una prueba doctrinal es simplemente cualquier oportunidad de poner en práctica o no la palabra de Dios. Podemos usar el punto de vista humano para resolver la situación o el punto de vista divino y reclamar una promesa, aplicar una doctrina o utilizar el amor personal a Dios el Padre o el amor impersonal por la humanidad. Hablando de la chica, que no, el varón que no pensaba que su mujer le quería o le amaba o lo que sea, no entendía él ese amor personal para Dios, impersonal para su mujer. Y también, si ama a Dios y tiene ese amor personal, lo puede mostrar a su mujer. Ese fue el asunto ahí. Entonces, si aplicamos la palabra en la llenura del Espíritu Santo, producimos bien divino. Comenzamos a desarrollar la capacidad por la vida y experimentar la llenura de vida que Dios nos promete. Además, mostramos evidencia de que la voluntad de Dios es buena y perfecta. Desarrollamos una perseverancia firme y avanzamos hacia la vida espiritual madura. Si por otro lado reaccionamos negativamente, producimos pecado y bien humano de nuestra naturaleza pecaminosa. La Biblia llama a este muerto temporal, que es lo opuesto a la vida. Se desarrolla una debilidad espiritual e instabilidad emocional en nuestras vidas, regresión espiritual, endurecimiento de corazón, y continuamos en este círculo de control por la naturaleza de pecado.
Cuando morimos, nos encontramos cara a cara con nuestro Señor, entramos al tribunal de Cristo. Aquellos que han pasado la mayor parte de sus vidas llenos del Espíritu y avanzando en su madurez espiritual, reciben recompensa y herencia. Aquellos que han pasado la mayor parte de su tiempo bajo el control de su naturaleza pecaminosa, producirán madera, heno y hojarasca, y perderán recompensa y experimentarán vergüenza temporaria en el tribunal de Cristo. No hablando del último juicio adelante de Dios. Lo que ha sucedido con estos lectores es que han fallado frente a la prueba de persecución. Este es el contexto histórico. Es una prueba de personas. Están bajo la persecución por los ricos, los adinerados en su ciudad. Estas personas adineradas han rechazado el Evangelio y arrastran a los creyentes a juicio. En medio de esta prueba, los creyentes han reaccionado buscando congraciarse con las mismas personas que los tratan hostilmente y los rechazan. Y no solo que han revertido los polos de su afecto al buscar de congraciarse con quienes los están persiguiendo, pero además ellos rechazan y tratan malamente a las personas pobres que acercan a su congregación y quieren crecer como creyentes. Por lo tanto, Santiago los confronta por su falta de aplicar el amor impersonal en medio de esta prueba. Les dice que deben aplicar el amor impersonal y si no lo hacen, serán juzgados por la perfecta ley de la libertad. Y este es cuando oímos de la ley de libertad aquí, hablando del amor. Los 2 mandamientos de Jesucristo, amarle a Él y a su próximo. Cuando miramos nuevamente Santiago 2 y 13, leemos, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Este es el versículo de transición. Después de haberles advertido de la necesidad de emplear el amor impersonal para luego continuar con este tono de conversación y también traer una ilustración acerca de la misericordia en los versículos 15 y 16. La disciplina divina será sin misericordia para aquel que no ha mostrado misericordia. Y la misericordia, la gracia de Dios, triunfe sobre el juicio. Aun cuando seamos severamente disciplinados por Dios, como le sucedió a David, la gracia de Dios no es negada. No perderemos nuestra salvación. La misericordia de Dios entonces triunfa sobre el juicio. Regresando al versículo 14, vemos que en el griego es una pregunta hecha de tal manera que espera una respuesta negativa. Así que anticipa un no como respuesta a la pregunta que la fe sin obras no puede salvarle. ¿Qué significa? Lo vuelve a repetir en el versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La posición aparente de Santiago es que la fe sin obras no es suficiente. Pero debemos preguntarnos, ¿no es suficiente para qué? ¿Qué quiere decir el con salvarle? ¿Y qué quiere decir con obras? Uno de los problemas es que en el evangelicalismo, cada vez que vemos la palabra salvar o salvado, siempre pensamos que significa ser salvos de castigo eterno. ¿No es cierto? O ser salvos por toda la eternidad con Dios en el cielo. Sin embargo, esta no es la manera en que las Escrituras usa siempre la palabra sosa, del griego. El significado raíz de sosa es liberar. Liberar siempre implica un objeto. Es muy importante tener en cuenta siempre cuál es el objeto en el contexto. A veces se refiere a salud, ser liberado de una enfermedad. En ese contexto significa ser sanado. En la discusión técnica sobre la santificación, fase 1, y hay 3 fases, nuestra posición, 3 fases en la santificación.
Fase 1 de la santificación es una salvación que nos ha liberado del castigo de lo pecado. Fase 1. La fase 2 de la santificación provee una salvación o liberación del poder del pecado o de la naturaleza pecaminosa. Y ese es temporal. Ese es en el tiempo después de salvación y hasta que lleguemos en el cielo. Luego tenemos fase 3, donde el creyente está ausente del cuerpo y cara a cara con el Señor. Vemos que somos salvados de la presencia del pecado en un cuerpo glorificado, glorificación, y no tenemos más la naturaleza pecaminosa. Así que es importante establecer el significado de salvo o salvar en su contexto espiritual. Antes que nada, debemos reconocer que Santiago está escribiendo a creyentes. El tema que está abordando en esta sección de la epístola comienza en el capítulo 1, versículo 18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos los primicias de su criatura. Tiene que ver con la calidad de vida, la vida abundante en la fase 2. Es importante comprender en este contexto que el oír la palabra debe culminar en aplicación. Ese es donde va Santiago. La palabra griega poeo, del griego, normalmente se traduce hacer y significa poner en práctica lo que se oye. Esto es análogo a lo que vemos en este pasaje de fe y obras. En el Antiguo Testamento se usaba la palabra shama, ha Israel shama, oír, aceptar, accionarse. En Santiago 1 y 21, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad, mansedumbre, la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Lo que se quiere rescatar en este pasaje es que la aplicación de la palabra de Dios es necesaria para la salvación del alma. Por lo que debemos preguntarnos, ¿significa esto salvación eterna? La frase salvar el alma, que es sosa, la palabra salvar, más la palabra suke, es usada en Marcos 3 y 4 y Lucas. Allí es una expresión idiomática que significa salvar la vida, no hablando de justificación. Pero esta no en referencia a la salvación eterna, es la vida física acá en el tiempo, la vida temporal. No está hablando del futuro, está hablando de la fase 2, la calidad de tu vida en la fase 2 como creyente. Salvando la vida en oposición a muerte. Véase Santiago 1, versículo 15, que dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a la luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Es bien claro en la Escritura a través del Antiguo y Nuevo Testamento que es la aplicación de la doctrina que desarrolla la capacidad para la vida y la alegría. Prolonga la vida, mientras que una vida entregada al pecado desarrolla patrones destructivos de pensamiento y acción que pueden resultar en una muerte temprana y prematura, aún el pecado que lleva a la muerte para el creyente. Mira Proverbios 10 y 27. El temor o la reverencia al Señor multiplica los días, pero los años de los impíos serán acortados. Proverbios 11 y 19. El que persiste en la justicia alcanzará la vida, y el que va en pos de mal se propia muerte. Proverbios 13 y 14. La enseñanza del sabio es fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y 14 y 12. Hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. No se dejan engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará, en Gálatas.
Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que la pregunta es, si queremos vivir como creyentes una vida donde experimentamos muerte temporal o muerte carnal, estando fuera de comunión y bajo la constante disciplina divina, o si queremos tener una calidad de vida y salvar la vida estando en comunión bajo la llenura del Espíritu Santo, recibiendo la palabra que nos puede salvar la vida, esto es el poder de una vida espiritual. Santiago refuta en este mensaje a aquellos que aparentemente reclaman que la fe es decir, el simple conocimiento doctrinal, mucho gnosis en el griego, es todo lo que hace falta en la vida cristiana. Esencialmente, Santiago dice lo mismo que Pablo dice en 1 Corintios 8:1, el conocimiento evanece. Es muy importante notar el griego de 1 Corintios 8:1. El término conocimiento es gnosis, no es epignosis. Véase Romanos 12:10 y 2, donde habla de epignosis, siendo completado. Aquí ese no es el término. Gnosis, que no tiene como resalto la epignosis, es simplemente conocimiento académico. Y conocimiento académico que nos lleva al conocimiento aplicado produce arrogancia. En Santiago 2:14, la palabra sirve es el sustantivo ofelos. Nutero nominativo singular. Pertenece a lo beneficial. Un beneficio derivado de algún objeto, evento o estado. Puede ser traducido ventaja, beneficio, valor, propósito, incluso aplicación. Santiago está hablando aquí de aplicación de la fe. Podríamos traducirlo que valor aplicacional tiene, mis hermanos. Si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras, allí vemos que está cargando la pregunta, no tiene valor aplicacional si no tiene obras. La palabra fe es pistes, que significa confiar, depender de, creer que algo es cierto. Lo interesante acá es que el artículo definido está ausente, es que decir es anartos. Cuando el sustantivo no tiene artículo, puede indicar que es indefinido, puede ser definido y también puede enfatizar las calidades inherentes del sustantivo. Cuando falta el artículo, el tipo de verbo que tenemos acá es un concepto abstracto. La fe es abstracta, un principio abstracto. Un substantivo abstracto es intrínsecamente definido por definición, por lo cual el asunto acá no es una fe, sino la fe. Muy diferente usada de la palabra. Pero la palabra pistes puede tener una connotación activa o pasivo. La connotación activa será lo que llamamos el ejercicio de la fe descanso. La acción de confiar en Dios. El sentido pasivo es lo que creemos, como la pregunta ¿de qué fe eres? Es equivalente a la creencia de la persona. Así que pasivamente se refiere básicamente a lo que llamaremos la doctrina que una persona cree. El sustantivo pistes es usado 16 veces por Santiago y esta es la quinta vez que la usa. Para este momento siempre la ha usado con el artículo o con una preposición, como mencionó Dr. Mu. Por lo general, en el griego una preposición reemplaza el artículo, por lo que es como si estuviera allí. Pero ahora, repentinamente, Santiago cambia y deja fuera el artículo del sustantivo, marcando un anartos, enfatizando la calidad de la fe. ¿Por qué elimina el artículo? Porque ahora está hablando de los que creemos la doctrina. ¿De qué sirve la doctrina si no es puesta en práctica? Esa es la pregunta. Sabemos de la palabra sosa acá que no lo está escribiendo a los creyentes de cómo ser creyentes. Ya son creyentes.
Cuando tenemos una prueba de adversidad, tenemos la opción de aplicar doctrina. El ejercicio de la fe descanso es aplicación de la doctrina. Es el mezclar la fe con las promesas de Dios. Así que Santiago hace la pregunta y le preocupa la aplicación de la doctrina. No sean oidores solamente, sino apliquen la doctrina. Y cuando él dice, ¿de qué sirve si una persona tiene fe? La fe acá se refiere al ejercicio de la fe descanso. Y esa es aplicación de doctrina. ¿No es así? Una mezcla, la fe con las promesas de Dios. Fe en el sentido del ejercicio de fe descanso significa que el creyente está poniendo en práctica la doctrina. Santiago estaría arrepintiéndose y hablando sin sentido si el significado de fe sería confiar en Dios. Ya que confiar en Dios es aplicación de la doctrina. Esto quiere decir que él debe estar hablando de doctrina acá. Ahora es doctrina gnosis o doctrina epignosis. Aquí es doctrina aplicada o simplemente conocimiento académico. Veamos una vista general de este pasaje y además esta palabra esa, he, el artículo en el griego, que él usa con el segundo uso de fe y ver cómo cambia nuestro entendimiento del texto. ¿Qué valor aplicacional tiene, mis hermanos, si alguno dice que tiene doctrina y no lo aplica? Puede esa fe, esa doctrina, traerle madurez espiritual. Acá la fuerza del artículo esa o la está vinculada directamente con el cuerpo de doctrina vacío que él profesa creer. La segunda pregunta retórica de Santiago está escrita en una forma que muestra que espera la respuesta no. Eso significa la particular griega me. En el sentido entonces es equivalente a la aseveración. Esa clase de fe no puede salvar a nadie. La interpretación de esta oración debe manejarse cuidadosamente entre dos extremos. Por un lado está el punto de vista que traducimos como el RBE, ¿podrá la fe salvarle? Pueden guiar al decir que Santiago está negando que la fe no puede salvar a una persona. Claramente este no es el punto de vista de Santiago, ya que él enfatiza en este párrafo que el tipo de fe correcto sí puede salvar. Versículos 21 a 26. Lo que se pierde en el RBE y lo que mayoría de las traducciones hispanas reconocen es que el artículo griego usado con fe tiene un significado anafórico. Este hace referencia hacia atrás, al uso previo de la misma palabra. Lo que Santiago está cuestionando entonces es si el tipo de fe que recién ha mencionado puede salvar. Esta fe es lo que un hombre que no tiene obras reclama tener. El enfoque principal de Santiago es que esa fe es en términos bíblicos, en real no es fe. Entonces, 15 a 17, luego usa una ilustración relacionada a la misericordia y el amor personal. Y si un hermano o una hermana, otro creyente, están desnudos, hablando de creyentes aquí, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no los das de cosas son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? La persona no está practicando el amor impersonal. Concluye esta porción en el versículo 17 con una oración enfática de verdad espiritual. Así también la doctrina, si no tiene aplicación, está muerta en sí misma. Aquellos que profesan tener doctrina como algún vivo, sin la aplicación, están realmente demostrando una doctrina falsa o muerta. Peter Davis provee en su libro que muchos han recibido dos argumentos en la discusión de los versículos 18 a 25. Uno es un argumento racional y el segundo un razonamiento bíblico. Santiago introduce las palabras de alguien que objeta,
Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La cláusula inicial, pero alguna dirá, obviamente introduce algún tipo de interlocutor imaginario en la situación, un recurso típico de un estilo homilético. El estilo predispone al lector y a ver en esta persona una vez hostil o infiel, porque es así como Pablo usa el cláusula en 1 Corintios 15 y 35, y de manera similar en Romanos 9, 19, 11, 19 y Lucas 4, 23. La cuestión es que el interlocutor afirma que la fe y las obras pueden existir por separado. El igual que los múltiples dones dados en 1 Corintios 12, 4 a 10. Es entonces esa separación a lo que Santiago ataca. A continuación, el pasaje presenta una objeción. La esencia de la misma es que la fe y las obras no tienen por qué estar conectados, que la caridad y la fe son dones espirituales separados. Las obras aquí son las mismas que les separaron en 14 a 16, no las obras de la ley ceremonial a las que Pablo se refiere, sino las obras caridad implícitas en la enseñanza de Jesús y la iglesia primitiva. Para responder a esta objeción, Santiago emplea un recurso bien conocido en el estilo de la diatriba y lanza un desafío. Décsion-moi, muéstrame, enséñame, y es imperativo. Es muy fuerte, es un grito, está gritando en alta voz, atacando los creyentes que no se han puesto atento a esta lección. Muéstrame esta supuesta fe, su doctrina falsa, tuya separada de las obras, aplicaciones falsas. Obviamente esto es imposible porque la realidad de la fe, cualquier doctrina que uno tenga, puede observarse únicamente en el modo de vivir. Es por eso que en 1 Corintios Pablo afirma que la fe doctrina necesita del amor. Yo, continúa Santiago, usando el pronombre cago, para enfatizar, te mostraré mi fe, mi doctrina por mis obras, diciendo mis aplicaciones de la fe. El contraste es evidente. Si no hay obras, aplicaciones, no hay fe, doctrina. Pero Santiago quiere cerrar más vías de escape todavía. Y para ello proseguir en el siguiente versículo con el reducto ad absurdum de la posición implícita del interlocutor. No hablando de ese en detalle el reducto ad absurdum, pero ese muestra en una forma de argumentar que trata de demostrar que una oración es verdad, mostrando que en un resultado falso o insostenible o absurdo sigue el negarla. Tú crees en Dios, tú que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y temblan. En definitiva, lo que este objetor está diciendo en los versículos 8 y 19 es que no hay fe verdadera relación y no es posible demostrar una relación entre la fe y la aplicación. El autor vuelve a usar el recurso del coloquio dirigiéndose a un adversario imaginario. De manera muy significativa señala una aceptación intelectual de un credo pistues, hati pistues, por parte de su interlocutor, hablando de la fe, esa fe, en vez de la confianza personal y la dedicación propiamente cristianas que incluirán la obediencia, más el dativo en la obediencia del Señor. Se entiende mejor en esta traducción. ¿Tú crees que en vez de Dios es uno, que hay un solo Dios? Haces bien, también los demonios creen y temblan. Con esto el autor no está cuestionando la doctrina de Pablo, porque lo manifiesta es algo muy distinto del concepto paulino acerca de la fe. El contenido de esta fe también resulta significativo porque no es una confesión claramente cristiana, sino el Shema, que hablé, del judaísmo, recitado 2 veces al día.
La cuestión es que el hecho de saber quién es Dios no los salva. En realidad es el mismo conocimiento el que los hace estremecer. Una fe que no puede trascender este nivel es totalmente inútil. Mas ¿quieres saber, hombre vano? Dice en versículo 20 que la fe sin obras es muerta. La diatriba es también usada en otros pasajes de la Escritura. Me dirás entonces, ¿por qué? Pues todavía reprocha a Dios. ¿Por qué? ¿Quién resiste a su voluntad? Dice Romanos 9:19. Al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que la contestas a Dios? ¿Dirá acaso el autor modelando a que lo modela? Miramos el argumento acerca de Abraham. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Este pasaje provee un ejemplo de la Escritura. Él era considerado el ancestro de todo cristiano verdadero. Dice así en Galatas 3:6-29. Pero acá el uso de la palabra justificado no debe confundirse con el uso que Pablo le da al término en relación a Abraham. Vea Romanos 4:1-5. Pablo señala la justificación inicial de Abraham cuando él creyó en el Señor y él se le reconoció por justicia. Ese fue en Génesis 15:6. Acá Santiago se refiere a un evento que tuvo lugar años más tarde, como 30 y pico más años más tarde, cuando Abraham fue instruido a ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac. En esta acción, él demostró la realidad de la experiencia que había ocurrido hace unos 30 y más años. La doctrina que él había aprendido acerca de Dios trabajaba en conjunto con la aplicación y como el resultado de la aplicación. Su doctrina es teleo, vino a ser completa, versículo 22, significando que le llevó hacia adelante en su crecimiento espiritual. El concepto crucial en el versículo es, no fue por las obras, no desde obras. El adverbio uk obviamente espera una respuesta afirmativa a la pregunta, por tanto. La misma debe leerse como una afirmación. No fue por las obras, por supuesto. El sustantivo obras está en el plural, lo cual podría indicar sencillamente cuáles son las acciones que hacen que uno sea declarado justificado. La palabra dikaios. Pero en el caso de Abraham, bien podría referirse a sus 10 pruebas, especialmente por ser la prueba tentación, un asunto que tanto le interesa a Santiago. Estos datos indican que ni las obras que Santiago cita ni la justificación resultante están relacionados con Pablo, más bien las obras son actos de misericordia. Y el término justificado no se refiere a un acto juridicio mediante el cual un pecador es declarado absuelto, sino a una declaración hecha por Dios de que una persona es justa. Eso es lo que implica la fórmula ahora sé. Entonces lo que Santiago señala en su argumento no tiene nada que ver con ninguna declaración legal de justificación. Y este fue uno de los últimos temas de que mi hermano aquí estaba hablando. El argumento alega simplemente que Abraham sí tenía fe, doctrina, lo cual aquí la diferencia de otros pasajes de Santiago pone de relieve una creencia monoteísta. A eso se debía la fama de Abraham en la tradición judía, pero él también hacía obras que se derivaban de esa fe. Su fe no consistía solo en decir, sino en decir y hacer. Había respondido a la palabra implantada, quiere decir ton logon infutan, implantada en su alma. Esto es el concepto fundamental y importante, sobre todo que el creyente tenga doctrina residente, implantada en su alma, para que sus aplicaciones, sus obras, sean útiles en conforme con el plan de Dios y para que les sirven como un testigo valioso. 22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras?
y que la fe se perfeccionó por las obras. Ampliado, de otra manera de decirlo, ya ves que la fe, su doctrina, actuaba juntamente con sus obras, aplicación de la doctrina residente en su alma, y como resultado de las obras, la aplicación, la fe fue perfeccionada, aprobado por Dios. A partir de allí se podría concluir que el factor principal para llegar a la meta fueron las obras. Es posible que el énfasis radique en la necesidad de las mismas, pero Santiago da media vuelta inmediatamente y afirma que la fe de Abraham fue perfeccionada, que sin duda significa alcanzó la madurez, señalando que con ello el estado inconcluso de una fe sin obras por medio de sus obras. Este es pues una afirmación equilibrada. Santiago no desea rechazar ni la fe ni las obras. Cada una de ellas es importante. Sin embargo, para que Dios declara justo al individual, en versículo 21, presenta justificado con la meta final, es preciso que ambas actúen de manera combinada. La fe, doctrina, coopera con las obras, aplicaciones. Las obras, aplicaciones, perfeccionen la fe, doctrina. Obsérvese que lo que aquí se pone de relieve es el perfeccionamiento, el avance espiritual del tiempo en el fase 2 de santificación. Con eso vamos a concluir en un momento. Le voy a dar solamente una conclusión para aprovecharnos del tiempo. Ya han hablado de Abraham y Rahab, y eso ya lo hemos discutido. Aquí va nuestra conclusión. En base a este pasaje, Santiago ha sido acusado de contradecir la doctrina de la justificación por la fe como la enseñara Pablo en Romanos 4, 1 a 5. Pero la supuesta contradicción es meramente en palabras, en lugar de una verdad subyacente. En este pasaje, Santiago usa la palabra fe en el sentido de ortodoxia intelectual. Véase versículo 19, cuando Pablo usa la palabra fe en un sentido personal. Significa confiar en la obra redentora de Cristo al punto de un compromiso total en él. Para Santiago, la palabra obras significa las obras del creyente para denotar las acciones de la persona inconversa que vanamente espera obtener aceptación con Dios, mientras que en otros momentos había de buenas obras donde significa el fruto que la persona justificada produce. Más aún, la palabra justificar es una palabra legal para Pablo, un término posicional en Romanos 3:28, que describe una acción de Dios hecha una vez y para siempre, por la fe solamente, y relacionada al inicio de la vida cristiana. Pero para Santiago, justificar es empleado para los momentos subsiguientes de la vida cristiana y prueba o muestra la realidad de la fe de la persona ante lo demás. Por lo tanto, en su entendimiento de justificación, Pablo y Santiago se complementan. Pablo enfatiza la aceptación ante Dios solo por gracia por medio de la fe, mientras que Santiago presenta la evidencia continua ante las demás personas de esa transacción inicial.